hincapié fundamentalmente en el enlace covalente, que se apoya en varias teorías para poder comprender, ¿sí? Porque, ¿por qué surgen las teorías? Para poder comprender por qué la molécula, porque en el caso del enlace covalente ya vamos a ver que hay moléculas y sólidos extensos, por qué la molécula adopta una determinada estructura o forma, ¿sí? Y esas teorías, digamos, que se van sustentando experimentalmente, sería la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia y la teoría del enlace de valencia, ¿sí? Muy bien. La clase pasada habíamos quedado en que teníamos la estructura de Lewis o estructura de puntos para compuestos iónicos y compuestos covalentes, y todos los elementos se podían representar por esa estructura de Lewis. Cada tipo de enlace le da a la sustancia una determinada propiedad macroscópica o una serie de propiedades macroscópicas en función de esa estructura, y habíamos visto que en el enlace covalente, donde se comparten pares de electrones, podía tener enlaces covalentes simples, ¿sí? Como podía ser en la molécula de flúor o la molécula de agua, ¿sí? Como compuesto químico, y enlaces múltiples que pueden ser dobles o triples, que la pregunta ahora que yo haría, la longitud de enlace, ¿cómo es en función de la multiplicidad? A medida que hay más enlaces, mayor es la longitud de enlace. No, es menor, muy bien. A medida que aumenta la multiplicidad de los enlaces, disminuye la longitud. ¿Y qué pasa con la energía? A menor longitud de enlace, ¿qué pasa con la energía de enlace, que es la energía necesaria para romper los enlaces de un mol de sustancia? Es mayor. ¿Por qué? Porque justamente tengo que pensar por qué es mayor. Y es mayor porque cuando los átomos se encuentran más próximos unos a otros, la atracción entre los núcleos y los electrones que se produce requiere de mayor energía para separar un mol de sustancia en sus átomos constitutivos, ¿sí? Muy bien. Y el enlace covalente especial, que era el enlace que decíamos que se daba cuando el compuesto presenta pares de electrones no compartidos, y esos pares de electrones no compartidos permiten al átomo central aportar el par de unión. ¿Qué significa eso? Que no es un electrón que aporta cada átomo, sino que es un átomo el que aporta el par de electrones. Por eso es especial y es el que se conocía como dativo o coordinado. En cuanto a los ejemplos, yo les había dicho el grupo hidronio, que era una molécula de agua más un protón. ¿Se acuerdan que el oxígeno tiene dos pares de electrones no compartidos? Por lo que uno de esos pares puede, al tener mayor densidad electrónica, el oxígeno atrae al protón, ¿sí? Que es un hidrógeno que ha perdido su único electrón, y forma un enlace covalente especial, que era el que se conocía como dativo coordinado. De este modo queda formado el ion hidronio, es un catión con una carga positiva y que es muy estable y que
es representativo de los ácidos de sustancias, digamos, que tienen comportamientos ácidos. Bueno, después habíamos comparado las longitudes de enlace, haciendo hincapié en que solo puedo comparar pares que sean siempre los mismos, si no voy a comparar carbono-oxígeno con carbono-carbono o carbono-hidrógeno, sino que voy a ir comparando siempre los mismos pares con multiplicidad de enlace. En cuanto a parámetros que estamos hablando de analizar en el enlace covalente, ¿sí? La energía y el ángulo, que habíamos dicho que las opciones de ángulos de enlace no eran tantas, los ángulos de enlace quedaban definidos entre 3 átomos, el átomo central y los 2 átomos adyacentes, ¿sí? Y que podía ser 180, 120, 90 y el 109,5 de la estructura tetraédrica que también se puede denominar o cambiar, perdón, a valores más pequeños cuando estamos hablando de estructuras tetraédricas distorsionadas, ¿sí? Estructuras o geometrías tetraédricas distorsionadas. En cuanto a las dos herramientas claves, que esto sí es fundamental para que ustedes se puedan desenvolver en las estructuras o geometrías. ¿Cómo hago escribir una molécula? ¿Sí? ¿Cómo hago hacer la estructura de Lewis? Bueno, voy a utilizar dos herramientas fundamentales, que es la cantidad de electrones compartidos y las cargas formales. También lo vieron con Pablo ayer, así que bueno, si les queda alguna duda, pueden consultar. En este ion voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipos de enlaces encontramos? Este es el catión amonio. Enlaces covalentes simples, muy bien. ¿Y qué más? Yo digo que este es un catión amonio, que es un amoníaco más un protón, una molécula de amoníaco que gana un protón, que sería un catión de hidrógeno, es decir, un hidrógeno que ha perdido su único electrón. Aparte de enlaces covalentes simples, que puedo decir que estos tres son enlaces covalentes simples, ¿qué más tiene? ¿Qué otro tipo de enlace conocen? ¿Enlaces múltiples? No, porque están viendo la estructura y no lo tiene. ¿Y qué les parece? Tengo enlaces sigma, sí, todos son enlaces sigmas, ¿sí? Muy bien. Tengo amoníaco más un protón. ¿Un protón tiene electrones para enlazarse? No, no tiene electrones para enlazarse. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de enlace? ¿Qué tipos de enlace va a formar? No,
formar un enlace iónico, va a formar casi iónico. No, está bien. En realidad no existen enlaces covalentes, como decir, puros y iónicos puros, sobre todo iónicos puros, sino que se dice que hay un porcentaje de carácter iónico en los enlaces. Entonces, por eso es que pueden pensar que no son completamente iónicos. Pero cuando un amoníaco se enlaza con un protón, forma el catión amonio, ¿sí? El catión amonio que tiene ese protón en su estructura y sigue teniendo la carga positiva del protón. Y esta es su estructura. Si quisiera pensar quién aporta el par de unión entre ese protón y el amoníaco, es el nitrógeno, porque si ustedes recuerdan, el nitrógeno posee 5 electrones de valencia. ¿Estamos de acuerdo? El nitrógeno posee 5 electrones de valencia. 3 electrones desapareados que están en 3 orbitales p, ¿sí? 2p3 sería 2s2, 2p3. Entonces le queda un par de electrones no compartidos. Y cuando yo comencé hoy la charla, les dije que el enlace covalente especial se da cuando el átomo central posee pares de electrones no compartidos, ¿sí? Entonces, esos pares de electrones no compartidos permiten que el nitrógeno aporte, ¿sí? El nitrógeno aporte todo ese par, voy a copiar de acá, ese par de electrones que no tenía enlazado el nitrógeno en el amoníaco, aporte el par de unión. Y en ese par de unión es donde es atraído el protón. Entonces, este sería el amoníaco, este es el amoníaco. Voy a agrandar un poquito. Este es el amoníaco. Aquí está el nitrógeno. Aquí está cada hidrógeno que se enlaza con uno de los electrones que está en el orbital P, que en realidad acá hay una hibridación, ¿sí? sp3. ¿Ven este par de electrones que quedan sin enlazar? Que alteran la geometría tetraédrica. Ese es el par de electrones que forma un enlace covalente especial con el protón. ¿Por qué? Porque como el protón no tiene electrones, el par lo aporta el nitrógeno y forma un enlace covalente especial. Que yo les decía que es justamente lo que se conoce como enlace covalente dativo coordinado. Lo que pasa es que ya no se denomina enlace covalente dativo coordinado, sino que se denomina enlace covalente especial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Y que es el mismo ejemplo que ocurre con el agua, ¿sí? ¿Están de acuerdo?
Perfecto, perfecto. Muy bien. Se empezó porque en realidad no se dice dativo porque por más que aporta el par de unión, el nitrógeno, los enlaces son todos iguales. No hay diferencia, ¿sí? Porque este tiene una estructura tetraédrica. Entonces, ¿sabemos que es un enlace especial? Sí, porque el par lo aporta el nitrógeno, pero no es diferente de los otros enlaces. Por eso es que ya no se hace la flecha, ni se le dice dativo coordinado, ¿sí? Es simplemente por eso, por decir, no lo quiero distinguir tanto, porque en realidad los 4 enlaces son iguales, enlaces covalentes simples y como había dicho su compañero también que corresponden a enlaces sigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en el eje que pasa por los núcleos de cada par de unión. ¿Sí? Muy bien. Aquí nosotros estuvimos viendo compuestos, por ejemplo en este caso el flúor, donde se forma una molécula diatómica homonuclear porque está formada por 2 átomos de un mismo elemento, o el catión amonio, que es un ion y que tiene la particularidad de que está formado por un nitrógeno y 4 hidrógenos, ¿sí? Uno de ellos un protón, y que tienen diferentes electronegatividades. Como tienen diferentes electronegatividades, el enlace que forman es un enlace covalente polar. Muy bien. En cambio, cuando se enlazan 2 átomos iguales, el enlace es covalente apolar o no polar. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Bueno, este era el ejemplo que habíamos desarrollado del anión nitrato. Polaridad del enlace. Entonces, esta sería una molécula de hidrógeno y esta sería la representación de una molécula de fluoruro de hidrógeno. En la molécula de hidrógeno hay 2 átomos de hidrógeno iguales, entonces la densidad electrónica es mayor entre los 2 átomos, es simétrica al digamos, al eje que forman los núcleos y se dice que este es un enlace covalente apolar. Mientras que en esta molécula diatómica sencilla pero formada por 2 átomos de 2 elementos diferentes, el enlace es covalente polar. ¿Por qué el enlace es covalente polar? Porque justamente hay un elemento, en este caso el flúor, que tiene una densidad, perdón, una electronegatividad mayor que el hidrógeno y por la definición de electronegatividad atrae con más fuerza al par de unión y los electrones se encuentran desplazados hacia el átomo de flúor, generando una mayor densidad electrónica sobre el átomo de flúor. Esa mayor densidad electrónica sobre el átomo de flúor indefectiblemente genera una menor densidad electrónica sobre el átomo de hidrógeno, queda más cargado positivamente y hay un dipolo permanente donde sobre el flúor se piensa el polo negativo y sobre el hidrógeno el polo positivo de este dipolo permanente. La nube electrónica es asimétrica y este es un enlace covalente polar, como les decía.
Particularmente esta molécula también podemos decir que es polar porque posee una distorsión en la nube electrónica resultante y para esto tenemos que analizar el momento dipolar, pero ya lo veremos más en detalle más adelante. Apoyémonos sobre otra teoría más, que es la que habíamos denominado teoría o modelo de repulsión de los pares electrónicos de valencia, que es el que permite pensar cómo se generan las estructuras o geometrías moleculares y electrónicas. Para eso tengo que escribir la fórmula de Lewis del compuesto, ¿sí? ¿Cómo hago para escribir la fórmula de Lewis del compuesto? Tengo que ubicar de manera asimétrica los átomos que lo forman. El átomo central sería el menos electronegativo, el más electropositivo, el que no se repite. En general, oxígenos e hidrógenos van en los extremos, ¿sí? Contar las zonas de densidad electrónica, porque según la cantidad de zonas de densidad electrónica va a ser la geometría que se dé lugar, ¿sí? Determinar la geometría electrónica alrededor del átomo central, la molecular alrededor del átomo central, que la diferencia entre la geometría electrónica y la geometría molecular es que la geometría electrónica considera para definir una forma espacial a los pares de electrones no enlazantes o no compartidos, mientras que la geometría molecular solo considera a los átomos que forman la molécula. Y una vez que hemos definido, según la cantidad de zonas de densidad electrónica que rodean al átomo central, se dice cuál es la hibridación de los orbitales. Siempre recordando que para que estén más alejados entre sí los pares de electrones enlazantes y no enlazantes, ¿sí? Tenemos que considerar que la mayor repulsión se da entre pares electrónicos no enlazantes. Luego, entre un par electrónico no enlazante y un enlazante. Y lo que menor repulsión genera entre pares son los pares de electrones enlazantes. ¿Por qué? Porque los pares electrones enlazantes son atraídos por los dos átomos que se unen y entonces su efecto está, digamos, focalizado en mantener los dos átomos unidos. En cambio, los pares de electrones no enlazantes no tienen una función específica y por eso generan mayor repulsión, porque tienen toda su acción sobre la molécula. Muy bien, aclaradas estas cuestiones, vamos a ver la otra teoría, ¿sí? Y me pregunta Martín, ¿podría dar un ejemplo de pares que ambos son enlazantes? En una molécula de agua, por ejemplo, vos tenés pares de electrones enlazantes y no enlazantes. No sé si te referís. Y vos fíjate que en una molécula de agua los que están más próximos son los pares de electrones enlazantes. El ángulo que forman es mucho más pequeño que el ángulo que forman los pares de electrones no enlazantes que posee el oxígeno. No sé si ahí apunta tu pregunta, Martín. Y la diferencia, pregunta Lucas, entre la geometría molecular y la geometría electrónica, como les estaba diciendo, es que, vamos a ir para atrás, la
geometría molecular considera solamente los átomos que forman la molécula. En cambio, la geometría electrónica considera los átomos y los pares de electrones no enlazantes. ¿Por qué los pares de electrones no enlazantes? Porque estos son determinantes en la disposición espacial de los átomos. Y muchas veces no son las mismas. Siempre que yo tenga un átomo central con pares de electrones no enlazantes, entonces voy a tener una geometría electrónica diferente de la geometría molecular. ¿Sí? Ahora cuando vayamos avanzando en este tema, van a comprender un poco más. ¿Sí? Entonces, la teoría del enlace de valencia, porque hasta ahora nosotros hablamos de que habían enlaces simples y enlaces múltiples, pero a su vez, ¿cómo se forman esos enlaces simples y esos enlaces múltiples? Se forman a través de la presencia de los orbitales, que son la zona de probabilidad donde puedo encontrar a los electrones, en este caso particular, los electrones de valencia. Esos electrones de valencia, ¿sí?, que están alojados en orbitales S, P, D, ¿sí?, y F, cuando se enlazan, muchas veces forman enlaces iguales. Y para que esos enlaces sean iguales, tiene que haber una disposición de los electrones en una zona de probabilidad que sea la misma para el par. Entonces, lo que propone la teoría del enlace de valencia es que se producen solapamientos de orbitales atómicos para generar zonas de probabilidad donde se va a encontrar el par. Ahora, si nosotros sabemos que hay enlaces simples y enlaces múltiples, las zonas de los enlaces simples van a ser diferentes de las zonas de los enlaces múltiples, ¿sí? Las zonas de los enlaces simples se van a encontrar, las zonas de los enlaces simples se van a encontrar siempre, las zonas de probabilidad de encontrar al par, se van a encontrar siempre simétricas y pasando o con su mayor densidad sobre el eje que une los núcleos de los dos átomos que se enlazan. Hay un solapamiento de orbitales atómicos que dan lugar a orbitales moleculares. Esos orbitales moleculares, ¿sí?, son originados por solapamiento de orbitales S, orbitales atómicos S, que se acuerdan que tienen formas de esferas, solapamiento de orbitales atómicos S y P, que tienen forma de esfera y lóbulos, y solapamiento de orbitales P. Pero sobre todo, ¿qué orbitales P? Los P que están sobre el eje que une los núcleos de los átomos que se enlazan, ¿sí? Así es como se forman los enlaces sigma, enlaces moleculares que permiten, digamos, definir una zona de probabilidad del par de enlace, porque si no, estas formas, estas zonas, serían de probabilidad del electrón de cada átomo, ¿sí? Pero, ¿qué dice un enlace sigma? Un enlace sigma dice que la mayor densidad electrónica se encuentra entre los núcleos de los átomos que se enlazan y que forman un enlace covalente simple o enlace sigma. Que se hayan unido dos S, un S y un P o dos P es indistinto porque forman el mismo enlace sigma, que es un enlace covalente simple, que sería un enlace sencillo. Por ejemplo, en el caso de la molécula de cloro, se superponen los orbitales
P de cada átomo de cloro, específicamente el subnivel 3P, que tienen un electrón desapareado y forman el par de unión. Y la mayor densidad se encuentra entre los dos núcleos, es decir, la mayor probabilidad de encontrar al par de unión está entre los dos núcleos que forman la molécula de cloro. Hay una zona, ¿sí?, de densidad electrónica simétrica que define el lugar donde puede encontrarse ese par más probablemente. Sí, el solapamiento es como una intersección entre dos zonas, es lo que coinciden de las dos zonas, pregunta Blas en cuanto a un solapamiento es la conjunción de dos zonas de probabilidad. Sí, a eso se refiere. Cuando se forma un enlace sigma, no solo se forman, digamos, con orbitales atómicos conocidos, como son los sp, ¿sí?, sino también con orbitales atómicos híbridos. sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. ¿Por qué? Porque en realidad son orbitales atómicos que posee el átomo central. Entonces, quienes hibridan los orbitales atómicos que van a formar enlaces sigma, sí pueden hibridar. También hibridan los orbitales de pares no enlazantes o no compartidos, así como dijimos que puede estar un par no compartido en un orbital P. Cuando hablamos que el átomo central hibrida, pues hibridan todos sus orbitales de electrones de valencia, y si es un par no enlazante, se alojará en un orbital híbrido. ¿Quiénes no hibridan? Los orbitales atómicos que van a formar el segundo o tercer enlace. El segundo o tercer enlace se está refiriendo a los enlaces múltiples, ¿sí? Y también los orbitales atómicos vacíos, que son los que no poseen electrones. Y vamos entonces a los orbitales que se generan moleculares cuando los enlaces son múltiples. Cuando pregunta Lucas, los pares no enlazantes en la hibridación. Los pares no enlazantes no forman enlaces sigma, digamos, pero están alojados, o forman enlaces sigma porque son no enlazantes, no están enlazados con otro átomo, no están enlazando a un par de átomos. Pero el espacio que aloja al par de electrones no enlazantes es una zona de probabilidad que corresponde a un orbital híbrido si el átomo central ha hibridado. A eso se refiere, ¿sí? Por ejemplo, como les decía en el amoníaco. El amoníaco hibrida en sp3 o el agua hibrida en sp3. Cualquiera de los dos átomos centrales, ya sea el nitrógeno en el amoníaco o el oxígeno en el agua, como átomos centrales hibridan en sp3. De esos orbitales sp3, ¿cuántos se formaban? 4. 4 orbitales sp3 que alojan a los electrones de valencia de cada uno de los átomos centrales de esas dos especies. En el caso del amoníaco, ¿sí?
Fíjate. Voy a avanzar un poquito para que... El amoníaco tiene una hibridación sp3, ¿sí? Quiere decir que si el nitrógeno está acá al medio, tiene 4 orbitales sp3 que alojan. 3, un electrón desapareado. Pero el amoníaco, donde el nitrógeno es el átomo central, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Si te digo que 3 orbitales sp3 tienen electrones desapareados del nitrógeno, me queda un cuarto orbital sp3 que tiene el par no enlazante, este que veíamos recién cuando se formaba el catión amonio. Ese par no enlazante está en un orbital híbrido. ¿Se entiende más o menos? Si fuera el agua, si fuera el caso del agua. El agua también tiene una geometría electrónica sp3, perdón, geometría electrónica tetraédrica con una hibridación sp3. 2 orbitales tienen electrones desapareados que se van a combinar para formar enlaces sigma con 2 hidrógenos. Pero los otros 2 orbitales híbridos sp3 poseen cada uno un par de electrones no enlazantes. ¿Sí? Muy bien, de todos modos, esto lo vamos a seguir viendo. Y vamos ahora al enlace múltiple. Si sigma son enlaces sencillos o enlaces covalentes simples de superposición de orbitales atómicos u orbitales híbridos, ¿sí? S, sp, los 2p o sp3, por ejemplo. En los enlaces múltiples, como puede ser el caso del oxígeno, hay un solapamiento de orbitales. Pero en este caso, primero, los orbitales nunca van a ser híbridos. Y segundo, no se solapan longitudinalmente o en la dirección del eje que une los núcleos de los átomos enlazados, sino que se solapan, acá están los núcleos, estos son los orbitales P de 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Y se solapan lateralmente, se superponen lateralmente. Entonces, si se superponen lateralmente y son orbitales P que tienen poca densidad electrónica sobre el eje de los que pasa por los núcleos de los 2 átomos de oxígeno, la mayor densidad electrónica de un orbital para un enlace múltiple será por encima y por debajo del eje que une los núcleos de los átomos que se enlazan. Representada ya como un orbital molecular, la mayor densidad electrónica que contiene al par lo podemos ver por encima y por debajo del eje, y este sería la representación del enlace múltiple del oxígeno. Hay un enlace simple, ¿sí? Que sería con mayor densidad electrónica sobre el eje que une los 2 núcleos, y el enlace doble que sería por encima y por debajo de ese eje. Lo que hace que haya una mayor densidad electrónica entre los átomos estén más atraídos, la longitud de enlace sea menor y la energía de enlace mayor si los quiero separar. ¿Sí? Entonces, la teoría del enlace de valencia enfoca fundamentalmente las zonas de probabilidad donde encontramos al par de unión. Esas zonas de probabilidad pueden estar definidas para enlaces covalentes simples, que serían los enlaces sigma, y para enlaces covalentes múltiples, que serían los enlaces pi. ¿Se entiende más o menos?
¿Quién más tiene enlace múltiple? Por ejemplo, el amoníaco. Perdón, el nitrógeno. El nitrógeno, ¿se acuerdan que era un enlace triple? Entonces, no solo va a tener en estas zonas mayor densidad electrónica por el segundo enlace, sino que por delante y por detrás del plano se va a formar el tercer enlace, que también va a ser un enlace pi. Esto también ocurre en hidrocarburos como el etino, que vimos ayer, ¿sí? Que tenía un enlace triple. Muy bien. ¿Van entendiendo más o menos? Tienen que pensar que son zonas de probabilidad ahora de encontrar al par electrónico de enlace covalente, ya sea simple cuando es sigma o pi cuando es doble o triple. Este sería el simple y este sería el doble. Ven que acá pone los dos puntitos y acá no, porque son dos zonas donde pueden encontrarse los electrones. Bueno, vamos a seguir viendo y recordando cómo se formaban los enlaces entre átomos centrales y átomos periféricos, donde referimos a enlaces covalentes simples, quiere decir que todos estos van a formar enlaces sigma, y cómo hibrida para formar enlaces iguales el átomo central, los orbitales del átomo central. Vamos al tipo de hibridación más sencilla, sp, donde se combina un orbital s y un orbital p. Es una disposición lineal, ¿por qué? Porque el átomo central posee dos zonas de densidad electrónica, que serían los dos orbitales sp que se forman con un ángulo de 180 y el ejemplo sería el cloruro de berilio o en este caso el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, porque alojan a pares de electrones no enlazantes, ¿sí? Son lineales, nada más que hay un solo enlace sigma, después hay enlaces pi también en ambos, y los electrones, los pares de electrones no enlazantes que le quedan al oxígeno, se alojan en orbitales sp. Muy bien. Vayamos ahora electrones no enlazantes. Son los pares que te quedan no compartidos. Estos son pares de electrones no enlazantes o no compartidos, ¿sí? No forman enlace, no están compartidos con otro átomo. Estos son los pares de electrones no enlazantes y que siempre deben figurar en una estructura de Lewis, aunque no formen enlace. ¿Por qué? Porque son determinantes de la geometría electrónica.
Vamos entonces a la hibridación sp2. La hibridación sp2 es la combinación de un orbital s y dos orbitales p. La geometría que da lugar en la molécula es trigonal plana, ¿sí? Cuando es trigonal plana, lo que vemos siempre es que los orbitales híbridos tienen la misma forma, ¿sí? No porque cambie el tipo de hibridación va a cambiar la forma del orbital híbrido. Y el ángulo de enlace que mantiene unidas tres átomos en la molécula es de 120. Ejemplos sería el trifluoruro de boro o el compuesto orgánico, el formaldehído, ¿sí? Después ya lo vamos a ver esto como un ejemplo particular. Seguimos con los tipos de hibridación. sp3, que es combinación de un orbital s. Ven que esta molécula es una línea, esta molécula es un plano y aquí ya comienzan las formas espaciales, ¿sí? A partir de la hibridación sp3, la disposición, como hay 4 enlaces o más, o 4 zonas de probabilidad o densidades electrónicas alrededor del átomo central, la disposición es según una pirámide tetraédrica. Una pirámide tetraédrica es aquella que tiene sus lados como triángulos, ¿sí? Lados como triángulos. Y lo mismo, la base es un triángulo y este es el lado de atrás. ¿Por qué una pirámide tetraédrica? Porque tiene la mayor, digamos, la mayor distancia entre los átomos que forman la molécula. Cada átomo se va a ubicar en el vértice de esa forma geométrica que es una pirámide tetraédrica o forma directamente tetraédrica. El ángulo que va a formar, por ejemplo, los átomos adyacentes con el átomo central es de 109,5, ¿sí? Este ángulo de 109,5, suponiendo 4 enlaces iguales, se da en moléculas como el metano o el tetracloruro de carbono. ¿Por qué en ellos? Porque el átomo central, ¿cuál sería en estas moléculas? ¿Cuál sería el átomo central en estas moléculas? El carbono, muy bien. El carbono es el átomo central y se enlaza con 4 átomos iguales, en el caso del metano con hidrógeno y en el caso del tetracloruro de carbono con 4 átomos de cloro. En ese caso es 109,5. Pero en el caso del amoníaco y del agua no. ¿Por qué? Porque uno de los orbitales sp3, en el caso del amoníaco, como les explicaba, posee un par de electrones no enlazantes, que ejerce más repulsión que los pares de electrones enlazantes. Entonces, el ángulo que forman los átomos se cierra y es menor a 109,5, que es aproximadamente 107. Y en el agua, que el átomo central es el oxígeno y tiene 2 de los orbitales sp3 con pares de electrones no enlazantes, cierran, porque la repulsión es muy grande, este ángulo es mayor a 109,5 y el ángulo entre hidrógeno, oxígeno e hidrógeno se cierra aún más y tiene alrededor de 104 grados de magnitud, ¿sí? Entonces, aquí están dados como ejemplos, pero no son exactamente iguales las geometrías. ¿Por qué? Porque en el metano y en el tetracloruro de carbono la geometría es tetraédrica, pero en los otros dos es
tetraédrica distorsionada, la geometría electrónica en el caso del amoníaco es pirámide triangular y en el caso del agua es angular, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ir viendo. Vamos a otro tipo de hibridación. Ahora solamente estamos discriminando el tipo de hibridación, cómo se forma, es decir, qué orbitales atómicos dan lugar a estos orbitales híbridos iguales, cuál es la geometría que generaría, ¿sí? Y los ángulos. Es decir, la geometría lo digo porque sería la distribución espacial de los orbitales. Ah, vos me decís porque no lo pueden poner el supraíndice cuando están haciendo las evaluaciones, Blas. Yo digo que directamente pongan SP2. Sin puntos, sin exponencial, ¿sí? Directamente ponen SP2 y no importa porque se entiende. Nosotros, digamos, ya sabemos que puede que no lo puedan poner así, ¿sí? Así que no hay problema. Porque aparte después cuando ustedes envían los trabajos, por ejemplo, si fuera en un parcial, cuando ustedes envían su hoja de trabajo, ahí sí ustedes lo ponen arriba. Sabemos que es más limitante en la escritura del aula virtual, ¿sí? No hay problema. Muy bien. Después tenemos la hibridación sp3d. ¿Cuántos orbitales híbridos se generan? ¿Cuántos orbitales híbridos tiene un átomo central que tiene todas estas zonas de densidad electrónica que lo rodean? 5, muy bien, Lucas. Muy bien, Camila. Son 5 orbitales híbridos, sp3d, que vienen de la combinación de un orbital s, 3 orbitales p y un orbital d, que generan, para que estén lo más alejadas posibles las zonas de mayor densidad electrónica, como son 5, están en un plano con un ángulo de 120, ¿sí? Porque el ángulo que forma acá es 120, y en el eje que corta ese plano, que formarían un ángulo de 90, ¿sí? Un eje perpendicular al plano que definen estos 3 orbitales. Un ejemplo, el pentafluoruro de fósforo. Esto sería una geometría bipiramidal trigonal o de bipirámide trigonal. Claro, pero en realidad, ¿cómo debo pensar? Dice Julián, sería una combinación entre la lineal o diagonal y la triangular. En realidad lo tengo que pensar como 2 pirámides triangulares juntas, ¿sí? Porque es esta con otra pirámide abajo. Ya sé, podemos decir, pero acá está superponiendo orbitales. Sí, no los tengo que superponer. Por eso, como vos decís, está bien, para perpendicular al plano saldría, digamos, hacia adelante y hacia atrás la lineal. Pero se llama bipirámide trigonal. Es el nombre que debes utilizar. Y luego el tipo de hibridación sp3d2, que ¿cuántos orbitales son? Híbridos iguales. 6, muy bien, que generan a partir de un orbital S, 3 orbitales P y 2D. Una geometría de mayor
digamos, distanciamiento espacial de los orbitales y por ende de los átomos que van a formar la molécula, una geometría octaédrica. Estos orbitales que están en un mismo plano están como formando una cruz, el ángulo entre ellos es de 90 grados y este plano con el eje perpendicular también forma 90 grados. Así que todos los ángulos son de 90 grados si la geometría es simétrica. Y un ejemplo es el hexafluoruro de azufre. Muy bien. Algo que nos está quedando, que vamos a tratar luego de ver todas las geometrías, ya sean simétricas o asimétricas, son los momentos dipolares, pero ya se los vengo diciendo para que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, acá tienen más ejemplos de moléculas lineales, diatómicas y triatómicas, ¿sí? Fíjense, acá ayer me preguntaban si había un ejemplo de un compuesto que pudiera parecer iónico y resulta que era covalente, el cloruro de mercurio, ¿sí? O cloruro mercurioso, que está formado por un metal y un no metal. En este caso particular, son todas lineales, a pesar de ser triatómicas, porque poseen el átomo central, forma todos los enlaces, en este caso enlaces simples y en estos casos enlaces dobles, ¿sí? Y son lineales porque el átomo central no posee pares de electrones no enlazantes. Es covalente por el comportamiento, ¿sí? Por eso decíamos que la electronegatividad es un parámetro que sirve para tener una aproximación de si el enlace va a ser iónico o covalente, pero las propiedades del compuesto, que es a lo que yo me refería con comportamiento, es lo que va a terminar de definir si el enlace es covalente o es iónico, ¿sí? En este caso, no es soluble en agua, no forma soluciones conductoras de electrolitos, ¿sí? No se separa en iones cuando se funde, sino que forma moléculas, entonces el cloruro de mercurio no es un compuesto iónico. Pero siempre vamos a estar dando las propiedades exactas, físicas, como puede ser la conductividad, el estado de agregación. Pero siempre les vamos a estar diciendo propiedades que les van a servir para definir cuál es el enlace. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo una molécula que tiene 3 zonas de probabilidad electrónica o de densidad electrónica alrededor del átomo central, que dice que el número de pares es 3? Puedo tener una molécula que sea trigonal plana, como era el dioduro de boro o el fluoruro de boro, ¿sí? Puedo tener los aniones nitrato y carbonato, como vimos, ¿sí? El cloruro de nitrosilo o el trifluoruro de azufre, donde todas las zonas de densidad electrónica están definidas por un enlace, ¿sí? Hay un enlace entre 2 átomos, un enlace covalente entre 2 átomos. En algunos puede ser múltiple,
pero se enlazan dos átomos. ¿Qué quiere mostrar en este caso? Una molécula que es triatómica, que tiene 3 zonas de densidad electrónica, pero lo que está en otro color en realidad se está refiriendo a un par de electrones no enlazantes. ¿Por qué? Porque ven que estamos viendo todas especies que son triatómicas. La geometría electrónica sigue siendo trigonal plana, ¿sí? La geometría electrónica sigue siendo trigonal plana, pero la geometría molecular en este caso, que solo considera los 3 átomos que forman la especie, ya sea molécula o ion, se dice que es angular, ¿sí? Ya se me van a decir, pero profe, ¿cómo vamos a decir geometría molecular? Sí, en realidad es un ion. Es para poder diferenciarlo de la geometría electrónica. Sabemos que tiene una carga y que no es una molécula, ¿sí? Podemos decir directamente la geometría electrónica y la geometría del ion. O la geometría electrónica del ion y la geometría del ion, ¿sí? ¿Y por qué es angular entonces? Porque considera solo las 3 especies que forman, los 3 átomos que forman la especie en este caso, como puede ser en el dióxido de azufre la molécula, o en el caso del ion nitrito, perdón, al anión. Cloruro de germanio, cloruro de carbono o la molécula de ozono, por ejemplo, que son 3 átomos iguales, pero que el átomo central posee un par de electrones no enlazantes. Entonces, la denominación en este caso es porque los ejemplos primeros es 0, significa que no tienen ningún par de electrones no enlazantes, ¿ven? 0, 0, 0. En el primer ejemplo que estamos viendo de una molécula triatómica o de un ion triatómico es que posee un par de electrones no enlazantes. Cuando posee un par de electrones no enlazantes, la geometría electrónica es diferente de la geometría molecular. La geometría electrónica es trigonal plana y la geometría molecular es angular. ¿Se entiende? Bien, vamos a continuar. De todos modos, esto también después lo vamos a tener que ejercitar y vamos a tener que recordar la polaridad de cada especie. Aquí tenemos una molécula o una especie que tiene 4 pares de densidades electrónicas, 4 pares de electrones o 4 densidades electrónicas alrededor del átomo central. Nuevamente las que se ven de diferentes colores porque ya son pares de electrones no enlazantes. En el caso que no tenga ningún par de electrones no enlazantes, la geometría es tetraédrica, recuerdan, con un ángulo de 109,5. Tanto la geometría electrónica como molecular son las mismas y acá tienen una buena serie de ejemplos. Sugiero que pongan a hacer número de electrones compartidos, que serían los necesarios menos los disponibles, las cargas formales, y vean si pueden llegar a estos ejemplos. ¿Qué pasa cuando tenemos un par de electrones no enlazantes? Como es en el caso del amoníaco o el tricloruro de fósforo. En este caso, la geometría electrónica sigue siendo, ¿sí?, tetraédrica, pero la geometría molecular pasa a ser pirámide triangular, ¿sí? Es una pirámide con los lados triangulares, ¿sí?
pirámide triangular. Y este par de electrones no enlazantes es el que genera una repulsión mayor que los pares de electrones enlazantes y por eso vemos que el ángulo disminuye, ¿sí? De 109,5 pasa a 107,5. Y disminuyo aún más el ángulo cuando tengo una molécula que posee 4 zonas de densidad electrónica, pero 2 de ellas son pares de electrones no enlazantes. Entonces, el ángulo se cierra aún más, la molécula es triatómica y ejemplos como el agua o el óxido de flúor, ¿sí?, forman hidrógeno, oxígeno, hidrógeno o flúor, oxígeno, flúor, un ángulo de 109,5. Quiere decir mucho menor que el ángulo de, bueno, yo digo mucho menor, son unos grados, pero cómo se distorsiona una molécula por la presencia de los pares electrónicos no enlazantes que generan una gran repulsión. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos las especies que poseen 5 zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central, o 5 pares de electrones, como sería en este caso, enlazantes, y aquí ya empieza a haber pares de electrones no enlazantes. Si son 5 zonas, ¿sí?, en este caso son todos pares enlazantes, no hay pares no enlazantes, la geometría es bipirámide trigonal o bipirámide triangular, y la pregunta es, ¿qué hibridación tiene esta molécula? Una hibridación sp3d, muy bien. 5 zonas de probabilidad. Me pregunta Lucas, ¿cuál? En realidad, todas, porque todas tienen 5 zonas, todos estos ejemplos tienen 5 zonas de densidad electrónica. Lo que pasa que esas 5 zonas pueden ser que estén formando enlaces con otros 5 átomos o que algunos de ellos correspondan con pares de electrones no enlazantes. Vamos ahora a estos ejemplos, dijimos que eran 120, perdón, el ángulo entre los átomos que están en el plano, ¿sí? Y 90 o si no, 180, cuando dice 180 se refiere a que está considerando así, pero en realidad es 90 y 120. 90 porque es perpendicular al plano que definen los 3 átomos que están formando el plano que se observa. Ejemplos: pentacloruro de fósforo, pentacloruro de arsénico y pentafosfuro de arsénico, ¿sí? Elementos del grupo 5 que se combinan con halógenos. Cuando hay 4 pares de electrones enlazantes y uno no enlazante, como en este caso, ¿sí?, tenemos que el átomo central, que es el azufre, que tiene 6 electrones de valencia, enlaza 4 y le quedan 2, que es un par de electrones no compartidos.
ese par de electrones no compartidos es el que puede generar una cierta repulsión en los pares de electrones enlazantes, ¿sí? La molécula se denomina balancín. Fíjense que es como que tiene una base y esto, y que la molécula se puede mover así. Ejemplos: tetrafluoruro de azufre, tetrafluoruro de selenio, elementos que son el azufre o el selenio del grupo 6. Por eso tiene 6 zonas de probabilidad. ¿Qué pasa con el octeto en estas especies? ¿Se cumple? Y muy bien. Vamos a los otros ejemplos, ¿sí? Y si no se cumple, ¿cuántos electrones lo rodean? ¿6 electrones? Tenés que contar todos. Vos, digamos, en este caso, por ejemplo, del fósforo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Muy bien. Son 10. ¿Se entiende, Lucas? Porque estos son pares de enlace o pares no compartidos, pero son pares. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo mismo en las otras. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos 2 pares de electrones no enlazantes? Lo que va a cambiar de aquí en adelante, cuando tengo pares de electrones no enlazantes, es que tenemos diferentes la geometría electrónica de la molecular. La geometría electrónica aquí era balancín, en este caso, como ven, es una forma de T. La hibridación sigue siendo sp3d, ¿sí? Con 2 orbitales híbridos sp3d que poseen o que alojan pares de electrones no enlazantes. Y el resto forma enlaces con los orbitales de los elementos que se enlazan y que serían enlaces sigma, porque son todos enlaces simples. La forma de T, vemos ángulos de 90 y en este caso 180, pero lo importante es ver este ángulo de 90. Ejemplos: trifluoruro de cloro, trifluoruro de bromo, perdón, y tricloruro de yodo, es decir, combinaciones de quién? De los halógenos. Muy bien. Vamos ahora cuando en estas 5 zonas de densidad electrónica, solo 2 corresponden al enlace entre 3 átomos. Quiere decir que tengo una molécula o un ion triatómico. Tengo 2 pares de enlaces, 3 pares no enlazantes, la molécula o el ion es lineal, el ángulo es 180, pero la geometría electrónica, ¿cómo sigue siendo? La geometría molecular es lineal. La electrónica, ¿cómo sigue siendo?
Bipirámide trigonal, exacto. Muy bien, y ahora nos queda la última más compleja que nosotros vemos, que es la... Ay, me faltó la octaédrica. Esta, la octaédrica, ¿sí? En el caso de la octaédrica, aunque los ángulos son de 90, lo voy a comentar y después lo voy a agregar, la hibridación es sp3d2, las zonas de densidad electrónica son 6, ¿sí? En esas zonas de densidad electrónica puedo tener una geometría octaédrica, como es el caso del hexafluoruro de azufre, ¿sí? Pero también puedo tener dos opciones más. Una donde un par sea, o un orbital sp3d2 esté alojado un par de electrones no enlazantes, entonces la geometría que me queda es una pirámide cuadrada, la base cuadrada y que se unen al vértice. Entonces sería una pirámide cuadrada que es como la que siempre vemos en las pirámides egipcias, ¿sí? Y la otra opción es que de esas 6 densidades electrónicas que rodean al átomo central, o zonas de densidad electrónica que rodean al átomo central, tenga 2 que corresponden a pares de electrones no enlazantes. Entonces, la geometría electrónica sigue siendo octaédrica, pero la geometría molecular, en este caso, que serían cuando tengo los 4 átomos sobre este plano, es cuadrada, ¿sí? Entonces, esos serían otros ejemplos, ¿sí? Muy bien. Y vamos ahora sí al momento dipolar, es decir, que es fundamental para determinar si esa molécula ahora sí es polar o no. ¿Qué es el momento dipolar? Es un vector que depende de la diferencia de electronegatividad de los átomos si la molécula es diatómica. Y si no, es una, digamos, es el sentido que tiene el vector y que se dirige hacia el átomo con mayor densidad electrónica. Cada enlace polar tiene un momento dipolar, pero las moléculas pueden ser polares si el momento dipolar resultante no se anula. En el caso del agua y el amoníaco, por ejemplo, el momento dipolar es distinto de cero, mientras que moléculas como el dióxido de carbono o el metano tienen un momento dipolar igual a cero y la molécula es apolar, mientras que el agua y el amoníaco son polares. Bueno, y acá fundamental para ver cómo se analiza el momento dipolar. Vamos con la molécula de dióxido de carbono, una molécula triatómica lineal. Si vamos a analizar según las electronegatividades, las especies más electronegativas en este caso son los oxígenos, ¿sí? Que atraen a los pares de enlace o al par de enlace hacia sí. En este caso, como la molécula es simétrica porque en cada extremo tiene un mismo átomo de un mismo elemento, esos vectores o esas fuerzas con que, recuerden que una fuerza se representa por un vector,
esas fuerzas con que atraen los oxígenos a los pares de enlace son iguales y se anulan. Como se anulan, quiere decir que el momento dipolar es igual a 0 y la molécula es apolar. Seguía la molécula trigonal plana, ¿sí? Acá tenía una lineal, acá tengo una molécula plana. Esta molécula trigonal plana de trifluoruro de boro, las mayores densidades electrónicas están sobre los átomos de flúor, es decir, sobre los átomos terminales. Esos átomos terminales atraen con más fuerza al par de unión, representando esa fuerza como son tres átomos iguales por los mismos vectores. Si componemos este vector, se va a anular con el opuesto y entonces la resultante en este caso es nula. El momento dipolar es igual a 0 y la molécula es apolar. Cuando tenemos una molécula espacial, como es la molécula de metano, que es tetraédrica, tenemos en este caso los hidrógenos terminales, pero es el átomo central de carbono el que tiene mayor electronegatividad. Si ese átomo central atrae a los pares de unión con la misma fuerza, porque es el mismo átomo, genera cuatro fuerzas iguales que distribuidas espacialmente se anulan entre sí. Por eso se dice que la molécula de metano es apolar, porque el momento dipolar es igual a 0. Muy diferente en las moléculas de geometría electrónica como es el agua y el amoníaco, que por poseer estos pares de electrones no enlazantes y al combinar el átomo central en ambas es el más electronegativo. El oxígeno atrae hacia sí con más fuerza al par de unión oxígeno-hidrógeno. De modo tal que tenemos estos dos vectores que combinados dan una resultante y entonces se dice que el momento dipolar de la molécula de agua es distinto de 0, la molécula es polar. Lo mismo ocurre con el amoníaco, donde el átomo central posee mayor electronegatividad, el nitrógeno, que los hidrógenos terminales, sí, o los extremos, sí, y entonces atrae al par de unión hacia sí, y combinando esas fuerzas de atracción no se anulan entre sí, la molécula tiene un momento dipolar distinto de 0 y se dice que el amoníaco es una molécula polar. Con esto les quiero seguir mostrando justamente moléculas polares. Por ejemplo, esta molécula triatómica que podría ser, acá está de forma genérica, pero que tiene un par de electrones no compartidos, como en el ejemplo podría ser el dióxido de azufre, ¿es una molécula polar o apolar? ¿Qué les parece? ¿Polar o apolar? Polar, ¿por qué? Porque ¿quién es más electronegativo, el oxígeno o el azufre? Según su ubicación en la tabla periódica. El oxígeno, muy bien. Atrae hacia sí al par de unión y en este caso me da dos vectores, ¿sí? Que forman un ángulo un poco más chico de 120, pero son los dos
digamos, no tienen el mismo sentido, pero no se anulan entre sí, porque tendrán un ángulo menor a 120, dan un momento dipolar resultante, entonces la molécula es polar. Muy bien. Aquí el ejemplo del metano, el amoníaco y el agua, como vimos recién. Y veamos las moléculas, digamos, con 5 zonas de densidad electrónica y moléculas con 6 zonas de densidad electrónica. En este caso, el tetrafluoruro de azufre, sí, que fíjense que es el azufre que se enlaza con 4 átomos de flúor. Le queda un par de electrones no enlazantes. ¿Quién es el más electronegativo? ¿El azufre o el flúor? El flúor, muy bien. ¿El momento dipolar resultante es igual a 0 o no? No, porque justamente podría pensar que estas dos fuerzas se anulan porque son iguales y de sentido opuesto. Sí, tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero distinto sentido. Pero me quedan estas otras dos que no se anulan entre sí, sino que se componen para dar una fuerza mayor. De manera tal que el momento dipolar es distinto de 0 y la molécula es polar. Vamos al ejemplo donde tengo una geometría electrónica bipiramidal trigonal, ¿sí? O de bipirámide trigonal, con 2 pares de electrones no compartidos, como puede ser el caso del tricloruro de yodo. ¿Quién es el átomo central? El yodo. ¿Quiénes son? Por ende, el átomo central es el menos electronegativo. Los cloros son los más electronegativos, ¿sí? Y se anulan entre sí las fuerzas con que atraen a los pares de enlace en esta molécula de forma de T. No lo sacamos de una forma analítica numérica, pero sí es bueno que ustedes compongan, como pregunta su compañero, ustedes compongan las fuerzas para justificar que el mu es igual a 0 o distinto de 0, ¿sí? Entonces, en este caso ustedes ponen una fuerza para acá, otra para acá, esas se anulan, pero esta es la resultante. Tengo un momento dipolar distinto de 0, la molécula con forma de T entonces es polar o apolar. Polar, muy bien. Y el otro ejemplo, en este caso, fíjense, ¿cuál es la geometría electrónica del ion? ¿Cuál es la geometría electrónica del ion triyoduro? No, no. La geometría electrónica tiene ¿cuántas zonas de densidad electrónica? 1, 2, 3, 4, 5. Estos son enlaces sigma, ¿sí? Pero estos son orbitales híbridos sp3d que contienen pares de electrones no compartidos. Entonces, la geometría electrónica es bipirámide trigonal. Bipirámide trigonal o bipirámide triangular. ¿Y la geometría molecular?
Y la geometría molecular es lineal. Muy bien. ¿Y tiene momento dipolar? Piensen al contestar, ¿eh? No se puede decir si tiene o no momento dipolar. ¿Por qué? Porque es una especie con carga. Ustedes lo que piensan es que no tiene momento dipolar porque se anulan, ¿sí?, las fuerzas, pero en realidad estas serían tres esferas del mismo color, porque son tres átomos de yodo que forman el anión yoduro, ¿sí? Así que cuando hablamos de ion, no hablamos de polaridad de la especie, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen, por un lado, a las moléculas sí puedo hablar si son polares o no. Que tanto las moléculas como los iones pueden tener diferente geometría molecular y electrónica. Y que las moléculas que tengan diferente geometría electrónica y molecular van a ser muy probablemente o muy generalmente polares. ¿Cuáles pueden ser no polares? Esta, por ejemplo, que no tiene la misma geometría electrónica ni la molecular, pero es apolar. Entonces, analicemos ahora la geometría octaédrica. 6 zonas de densidad electrónica. Esta es una geometría que si de este modo, como sería el hexafluoruro de azufre, tiene un momento dipolar igual a 0, pero ¿qué pasa en este caso? La geometría electrónica es octaédrica, pero la geometría molecular es la que yo les decía, pirámide cuadrada, ¿sí? Pirámide cuadrada. ¿Y qué les parece? ¿Quién es el átomo central? El yodo. ¿Quiénes son los átomos terminales? Los flúor. ¿Esta molécula es polar o apolar? Polar, exactamente. Porque los que están en el plano que forman el cuadrado, la cruz, se anulan. Entonces esta fuerza se anula con esta fuerza se anula con esta, porque están todas a 180 y tienen la misma magnitud, dirección y sentido opuesto. Pero me queda esta fuerza del otro flúor que tiene otra dirección y que no se anula con nadie porque este par de electrones no compartidos o no enlazantes no genera ninguna, digamos, compensación de esta fuerza, ¿sí? Así que esta molécula es polar. ¿Y esta molécula qué tiene? Geometría molecular electrónica octaédrica y geometría molecular cuadrada. La pregunta ¿es polar o no es polar? Como habíamos dicho, es no polar. Muy bien. Entonces, siempre van a tener que hacer una representación de las fuerzas para decir. Las fuerzas que están en el mismo plano se cancelan si corresponden a átomos iguales que estén enlazados con el átomo central. Por eso ahora les iba a mostrar otro ejemplo que sería como una excepción. Y sería en este caso. El tetracloruro de fósforo
y flúor, o el cloruro de nitrosilo. En este caso, el átomo central es el fósforo. Este es el átomo de flúor, ¿sí? Que tiene una electronegatividad diferente a los 4 átomos de cloro, que están todos enlazados con el átomo de fósforo. En este caso, las fuerzas que ejercen los átomos de cloro se anulan entre sí, porque están en un mismo plano, separados 120 grados, sería lo mismo que en una trigonal plana. Entonces, estas atracciones se anulan entre sí. Pero la fuerza con que atrae el átomo de cloro, los grisecitos son los átomos de cloro y el más azulino es el átomo de flúor. Ahora voy a analizar sobre este eje. El flúor es más electronegativo, atrae con más fuerza al par de unión, entonces se desplazan más sobre el flúor que lo que puede, la fuerza con que puede atraer el par de unión, el cloro. Este es de mayor magnitud, da una resultante en este sentido, ¿sí? Porque aunque se le reste esta, me queda una resultante en este sentido, y la molécula es polar. La geometría electrónica y molecular es la misma. ¿Cuál es? ¿Cuál es la geometría? ¿Cuántas zonas de densidad electrónica hay? 1, 2, 3, 4, 5. Si tengo 5 zonas de densidad electrónica, ¿qué geometría tengo? ¿Qué hibridación tengo? Bipirámide trigonal, muy bien. ¿Qué hibridación tengo? sp3d, muy bien. Vamos ahora al cloruro de nitrosilo. ¿Qué tenemos acá? Perdón, cloruro de carbonilo. ¿Qué tenemos acá? ¿Quién es el átomo central? El carbono. Estos dos átomos iguales, ¿qué serían? Los dos átomos de cloro. Muy bien. Y este que forma un enlace doble con el carbono sería el átomo de oxígeno. Los átomos terminales no son iguales y no poseen la misma electronegatividad. Por ende, no atraen con la misma fuerza a los pares de enlace. Como el oxígeno me parece que es más electronegativo o no que el cloro. ¿Tienen la tabla periódica ahí? Me parece que es 3,5 uno y 3 el otro. ¿O son todas iguales? 3,5 el oxígeno y el cloro 3,1. El oxígeno es el que va a traer con más fuerza al par de unión. Entonces, aquí va a haber una resultante, ¿sí? Porque todos son más electronegativos los átomos terminales que el átomo central. Todos van a traccionar, pero con distintas fuerzas, a los pares de enlace. Compongo estas dos fuerzas que son iguales y me va a dar una resultante. Pero esta resultante es menor que la fuerza con que atrae el oxígeno. Entonces, va a haber una resultante en este sentido, el momento dipolar es distinto de cero, la molécula es polar.
¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Muy bien. Ahora vamos a este otro análisis, que no, la polaridad son todas apolares, ¿sí? Son moléculas apolares. Como ven, son hidrocarburos que se van agregando, digamos, se va haciendo más larga la cadena carbonada, metano, etano y propano, ¿sí? Son todos gases, pero ¿qué pasa? Lo que quiero recalcar es cómo hago el análisis de la hibridación cuando tengo una cadena carbonada. Cuando tengo una cadena carbonada, lo que hago es analizar por partes. Divido la molécula y digo, voy a analizar el carbono de la izquierda y después analizaré el carbono de la derecha. Me pregunta Ezequiel del tema anterior, ¿siempre que haya un átomo diferente va a ser polar? Sí, siempre que vos tengas el átomo central enlazado con átomos de elementos diferentes y que no se compensen, porque vos en realidad siempre tenés que hacer la composición de fuerzas para quedarte tranquilo de que no vaya a haber una resultante o sí. Siempre tenés que hacer un análisis de fuerza. Hay una especie que es un halogenuro que proviene de la halogenación de un hidrocarburo, que tenés la forma cis y trans, y hay una que es apolar y la otra es polar. Eso ya después se los traigo para que lo vean. En ese caso, sí hay una forma que es polar y hay otra que no lo es, pero en general vos lo que tenés que hacer es analizar, porque por ahí si acá fueran dos flúors acá, entonces si pudiera existir el compuesto y se ubicaran los dos flúor acá, entonces sí la molécula sería polar. ¿Sí? Quiere decir que tenés que hacer un análisis de cómo es que se componen las fuerzas siempre. Bueno, volviendo a los hidrocarburos, cuando la cadena aumenta, tengo que pensar la molécula por partes. El carbono de la izquierda y el carbono de la derecha. El carbono de la izquierda en el etano forma o posee 4 densidades electrónicas. Esas 4 densidades electrónicas indican que está hibridando en sp3. ¿Sí? ¿Qué pasa con el carbono de la derecha? Lo mismo. 4 densidades electrónicas hibrida en sp3. Y cada uno tiene una estructura tetraédrica. ¿Sí? Por eso estos átomos están como no formando una trigonal plana, sino formando una tetraédrica por esta densidad electrónica también, ¿sí? Y lo mismo pasa en el propano. Cada carbono tiene 4 densidades electrónicas, hibrida en sp3 y tiene una estructura tetraédrica, a pesar de que esté enlazado con diferentes átomos, ¿sí? Los de los extremos con 3 hidrógenos y un carbono, y el carbono del medio con 2 hidrógenos y 2 carbonos, ¿sí? Pero todos tienen hibridación sp3, los carbonos, y estructura tetraédrica cada parte de la molécula. Nada más decirle entonces que así tienen que hacer el análisis. Me faltaba también nombrarles lo que es la resonancia. Cuando tenemos
Sí, pero no utilizo la palabra separar, sino considerar la molécula por partes, porque si la separas no tenés más la molécula, ¿se entiende? Entonces lo que digo, Lucas, es que considero la molécula por partes, pero sin pensar que deja de ser una unidad. ¿Se entiende? Entonces analizo cuando tengo una cadena carbonada, como el caso de un hidrocarburo, analizo la molécula por partes, considerando cada átomo de carbono como un átomo central. Muy bien. Las estructuras resonantes son aquellas exacto. Cada carbono, vos lo que tenés que decir que no es el propano que tiene una estructura tetraédrica. Cada carbono que forma la molécula tiene una estructura tetraédrica. Si llega a aparecer un doble enlace, puede haber una estructura trigonal plana con una hibridación sp2, ¿sí? Pero eso van a analizar según cada compuesto que les esté mostrando, ¿sí? Pero está bien como deduce. Pero no es el propano el que tiene estructura tetraédrica, es cada carbono de la estructura tetraédrica. Cada carbono tiene estructura tetraédrica, no el propano. Muy bien. Me faltaba hablar de otro aspecto, digamos, de análisis que se hizo, que es la resonancia. Ayer nosotros vimos la estructura de Lewis del anión nitrato y dijimos que tenía 4 enlaces, por eso como había el nitrógeno con 3 oxígenos, uno iba a ser doble. Ahora, ¿por qué va a estar en esta ubicación el doble enlace sobre el oxígeno superior y no sobre el izquierdo o el derecho? No hay nada que indique que tiene una ubicación predeterminada. Por eso se establecen las posibles ubicaciones de los enlaces dobles y se escribe lo que se conoce como una estructura resonante, separadas cada una de ellas por una doble flecha, queriendo decir que cualquiera de estas o todas estas son las posibles. Cuando digo que todas estas son las posibles y veo un doble enlace, me podría estar imaginando a las densidades electrónicas de este modo, fíjense, las de los enlaces simples sobre el plano y el enlace doble, carbono-nitrógeno, por encima y por debajo del plano. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos que tener en cuenta que estos son electrones que tienen mucha más movilidad que los pares de electrones de los enlaces sigma o enlaces covalentes simples, que son direccionales y que están entre los dos átomos, ¿sí? La mayor densidad electrónica es entre los dos átomos. En cambio, estos electrones tienen más capacidad de movimiento. ¿Por qué? Porque no están entre los átomos. Y entonces, lo que se dice es que son electrones de enlaces pi deslocalizados y la zona de densidad electrónica, porque justamente puede ser cualquiera de estas tres, es completa sobre todo el ion y por debajo de todo el ion, ¿sí? Esta es una representación lo más real de cómo se encuentra el enlace doble en el anión nitrato. ¿Y por qué el enlace doble es deslocalizado o el enlace pi es deslocalizado? Porque si ustedes ven estos esquemas, las longitudes de enlace debieran ser diferentes. El enlace doble
tiene una longitud menor que los enlaces simples. Pero en realidad, midiendo las longitudes de enlaces, son las tres iguales. Y si son las tres iguales, quiere decir que el enlace doble se comparte en los tres enlaces nitrógeno-oxígeno. Y está definiendo una longitud de enlace que es intermedia entre la longitud de enlace simple y la longitud del enlace doble. Quiere decir que es un poco menor que la simple y un poco mayor que la longitud del enlace doble. Entonces, siempre que tenga dobles enlaces que puedan tener diferente localización, debo hacer la estructura resonante, que son todas las formas posibles de la estructura de Lewis de la especie, ya sea molécula o ion, separados por una doble flecha. Acá son tres, puede ser que sean solo dos, ¿sí? Y a su vez debo interpretar que ninguna de ellas es la verdadera porque en realidad las longitudes de enlaces son intermedias. ¿Por qué? Porque los enlaces dobles son enlaces deslocalizados entre los átomos que forman esa molécula o ese ion. ¿Sí? Y lo último que quería recordar, ¿sí? Acá está mal escrito la P en lugar del acento al átomo, es que solo hibridan los orbitales del átomo central. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo teoría de orbitales moleculares, que es aquella donde directamente genera orbitales entre los dos átomos que se unen, unos orbitales nuevos que son orbitales moleculares. ¿Por qué no lo ven? Porque esto lo estudian en química inorgánica. ¿Sí? Muy bien. Los enlaces covalentes pueden ser o existir como moléculas o como sólidos extensos o digamos que se los puede ver como átomos. En general tienen puntos de fusión y ebullición bajos, los que existen como moléculas, suelen ser apolares puros como es el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, o polares como el agua, ¿sí? Apolares como el dióxido de carbono, ¿sí? Y de conductividad parcial los que son polares. Y los que forman sólidos extensos tienen, como puede ser en forma atómica, el carbono, el grafito, ¿sí? El cuarzo, ¿sí? Que son insolubles en cualquier solvente, tienen puntos de fusión y ebullición altos y como conductores no lo son, exceptuando el grafito que lo hace en el espacio entre capas, ¿sí? Porque tiene dobles enlaces con electrones deslocalizados. Lo mismo que vimos con el anión nitrato, el grafito posee electrones deslocalizados. Y esos electrones son los que pueden conducir. Y me quedaba el enlace metálico, que ya los había nombrado varias veces, que son sólidos cristalinos la mayoría, con los cationes en los nodos de la red y los electrones formando un mar o una nube de electrones deslocalizados que no pertenecen a ningún cation en especial y que se pueden mover, lo que permite que sean conductores, tengan puntos de fusión y ebullición altos en general, aunque pueden variar, ¿sí? Son muy solubles en estado fundido en otros metales para formar aleaciones, son solubles en ácidos, ¿sí? Son buenos conductores en el estado sólido y dúctiles y maleables porque ese mar de electrones que mantiene unido a los cationes
hace que se puedan formar planchas ante una presión. ¿Vieron cómo se pueden hacer láminas de cobre, de aluminio, láminas de oro, sí? Y también se pueden formar alambres, lo que hace que sean dúctiles, ¿sí?